De hecho, una vez sí te conté, ¿no?, que Ana Luisa me regaló un libro donde venía cómo estaban las mujeres por dentro cuando tienes posibilidades de embarazarte. Y es así. ¿Así? Es así, es un Esa helecho. es la planta más antigua que sobrevive. Que ha ¿Sí? sobrevivido. ¿No sabías eso? No sabía, pero es el hecho, lo que uno tiene así que te hace fértil, es justamente como un pequeño helecho. ¿Como un pequeño helecho? Sí. Vamos a la de Jamás me imaginé, yo pensaría que allá adentro era como esto, mira, Magali. Así. No. Cuando las señoras se embarazan, tenían... ¿No? No, es así. De hecho, ya sabes, estos helechos que luego sale la hoja y luego sale otra, como si no hubiera un centro, sino todo capaz de dividirse en dos. Recuerdo todavía como si fuera ayer, ahora sí que es como un discurso de vieja, cuando vi los primeros cuadros de Magali Lara. Eran algo que yo nunca había visto y que no había imaginado en esa forma, pero que podía comprender como si fuera mío, como si fuera propio. Me impresionó muchísimo, lo vi pegado en la pared del comedor de la hermana de una recién adquirida amiga con la que hacía un trabajo de teatro. Esto fue en 1979, si no me falla la memoria. No, antes, perdón, fue en 1979. Ese cuadro eran unas tijeras, y eran unas tijeras rotas, vivas, violentas, groseras, unas tijeras humanas, unas tijeras que eran verdad, que habían cobrado vida en un cuadro, pero no porque fueran unas tijeras realistas, al revés, eran como la metáfora de una tijera puesta sobre un papel. Este dibujo de Magali Lara era de su serie de las tijeras. Poco tiempo después conocí a Magali afuera de la casa de la amiga de la que estoy hablando, que es Jesusa. La hermana, que es Gaby, vivía al lado de casa de la madre donde vivía Jesusa. De modo que saliendo de casa de Jesusa había Magali. Y era, según yo, una persona, ahora me acuerdo, y era una muchachita, una persona que parecía incapaz de haber pintado esas tijeras bestiales. Mucha gente entra a una escuela y no la termina o no es su vocación. Inclusive tú, Jesús, bueno, sí te ha servido mucho, digamos, una facilidad de hacer las cosas. Se ve que tenías alguna vocación, pero finalmente no fue la determinante. ¿Tú veías que en Magali sí, o cómo la sentías, o desde cuándo la viste? Bueno, mira, ya como yo desde artista? que la conocí, ella estaba por empezar su primera exposición, abrir su primera exposición. Bueno, en muy breve la abriste, la de las tijeras. Sí. Y era muy claro en Magali que su vida era eso, y que además su vida iba a ser la de una gente con una propuesta nunca comprendida por un establishment o por una mentalidad straight. O sea, siempre desde la primera vez, me acuerdo más muy bien de que tu primera exposición era un escándalo. O sea, un escándalo en muchos sentidos. Unos grafitis bastante fuertes, Sí. ¿no? Así. Nadie podía soportar la pintura de Magali, ni qué era eso, ni por qué tenía que hacerlo así. Se contraponía mucho a lo que, bueno, lo que es finalmente la propuesta personal de alguien que no tiene interés más que en expresar lo que realmente le pasa. Y eso es, creo que, insoportable para Hay todo una el cosa mundo. muy chistosa, que era que yo ponía textos en los dibujos y la gente es con lo que más atacó. Ya sabes, perdí amistades inclusive, era muy raro, ¿no? Yo tengo unos cuadros, yo creo que más o menos de esa época, los que son los del lavabo, y son violentísimos. Yo creo que era una contradicción, una mujer tan joven, bonita, Con cara de dulce, buena, cara de buena, y luego sí. unos dibujos con unos textos fuertísimos, y además los dibujos mismos muy violentos y muy desgarradores.
Y en ese sentido yo creo que ha habido diferentes etapas de tu trabajo, ha habido épocas que está como más dulcificada y como no tan atormentada, y otras épocas que Sí. realmente es desgarradora. Pero las tijeras era bastante violenta, yo creo que era bastante violenta. Y de hecho te voy a decir que yo me moría de la vergüenza. Ahí Jesús estuvo atrás para que yo pudiera ir. Yo estaba tan nerviosa el día de la inauguración que tomé el metro. Yo iba 2 veces a la escuela. Y cuando llegué al Zócalo no me acordaba para dónde era la escuela. Magali misma me enseñó entonces su serie de las ventanas. Las ventanas eran unas cajas que literalmente eran unas ventanas. Uno se asomaba a algo que no estaba pintado, sino que era corpóreo, que tenía cuerpo y que eran realidades que serían incapaces de aparecer en una ventana, realidades imaginarias que cobraban cuerpo en las ventanas de Magali. Poco tiempo después, ya no voy a decir que pasan los años porque todo parece que fue en un parpadeo, vi las máquinas de escribir que pintaba Magali Lara. En las máquinas hablaban. De nuevo era como el caso de las tijeras, seres vivos que cobraban vida en el papel y que decían cosas muy groseras y muy irritantes, pero cosas que eran también muy íntimas, frágiles y que expresaban una identidad muy personal, pero que no solo pertenecía a Magali Lara, con la que yo sentía y muchas personas sentíamos una gran complicidad. Hablaba de algo que nos interesaba a todos nosotros. Además siento que pasaba una cosa rara en esa época, Magali, que a nosotros nos tocó vivir todavía una transición entre las muchachas de su casa y el lenguaje que una mujer utiliza y las cosas que una mujer puede expresar o no. Y ¿De nos qué año tocó, estamos creo, hablando? De 77. Quiero decirte que hace 2 años antes había hecho la primera cosa feminista y las cosas de las mujeres que estaban en eso eran bodegones, niñitos, así esos. Y Pero yo no todo creo que haya sido así porque eras mujer. O sea, que fuera importante que fuera una pintora mujer y eso tuviera que ser la condición, sino porque había una propuesta que movilizaba muchísimo, que te aterraba, mucha gente la aterraba, la agredía, la violentaba, pero sin ningún afán ni de transgredir ni de violentar a nadie, sino simplemente de hacer lo que no puedes dejar de hacer. Y yo creo que eso sí, para mí siempre el trabajo de Magali ha sido eso, una gente que puede hacer lo que no puede dejar de hacer, que hace lo que no puede dejar de hacer sin ninguna intención más allá. Y creo que por eso pasa por muy distintas épocas cada vez, porque lo que es ser fiel al momento que está viviendo. ¿Qué sientes para trabajar? ¿Por qué te pones a pintar en lugar de hacer cualquier otra cosa? Porque bueno, tú y yo sí sabemos, porque sí nos conocemos, que la vida es muy divertida, que hay muchas cosas que hacer y uno termina trabajando, que uno se sienta diario y rigurosamente muchas horas a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué te pones a trabajar? Fíjate que yo empecé a pintar un poco en esta sensación que tenía yo de querer como ser parte de la vida. Y como no encontraba cómo, era más fácil empezar a dibujar. Me parecía que era en vez de coquetear, pues era más fácil pintar o dibujar, ¿no? Y poco a poco encontré que efectivamente el pintar, el hacer estas cosas, era maravilloso. Porque entonces sí veía el mundo, sí me atrevía a hacer cosas, sí iba a lugares, sí conocía gente, sí ligaba, ¿no? Que de otra forma, pues no. Entonces yo creo que por eso también esta cosa de trabajar por tema, porque de pronto es algo que me apasiona, que es muy chiquito, que no entiendo ni siquiera por qué, y que me lleva, ¿no? Voy y pienso y leo y conozco y hago, y tengo otra personalidad, soy una gente mucho más extrovertida. De otra manera, yo creo que me hubiera quedado en mi casa eternamente, en la sala de mi casa. Sentadita bordando. Sí, a lo Pero mejor bordarías muy mal, Magali. muy mal, sí. Todo te saldría chuequito. Chuequito.
todas las puntadas donde no iban. Fíjate que también tengo un recuerdo perfecto de mi clase de bordado, en que había que hacer, ya sabes, una especie como de margen así. Era de color fresa el hilo. Y yo hacía unas cosas rarísimas. Y me entraba un agobio porque todas las de mis compañeras se veían perfectas y las mías se veían así, ¿no? Así terribles. No, una cosa que quería mencionar es que de alguna manera te has vuelto referencia para, por ejemplo, cuando hace alguien algo chueco, ¿no? Cuando yo hago un pastel y yo lo adorno y digo, ay, mira, Magali, nada, ¿no? Pero entonces sí es interesante cómo realmente has creado una estética, no, de veras, como una estética muy particular tuya, que tiene una gran libertad y un gran encanto, que ahora que estábamos, que habíamos interrumpido un rato, hablábamos de que nadie te imaginaría a ti usando una regla o haciendo una línea derecha. Entonces, que el día que de veras nos quieras choquear. Pero eso es muy padre porque es casi un lugar común en Magali, ¿no? De que siempre ha sido chuequita en sus dibujos y que justamente la mayor crítica que recibía cuando era estudiante de San Carlos era que no era una gente profesional porque no sabía, no podía hacer un dibujo geométrico. Y Magali, desde el día que yo la conocí, me dijo, yo nunca haré un dibujo porque no puedo, ni me interesa, ni es lo que quiero hacer. Y ahora habría ya que se ver vuelve... cuál es la Magali cubista, ¿no? Habría que ver también cuál es la luz. Son puros cubitos de hielo. No, porque si uno lo ve a través de 15 años, realmente sí hay una constancia y sí hay un desarrollo dentro de esa estética y haber alcanzado... Sin embargo, Teresa del Conde siempre dice que mi pintura es una pintura muy formalista y muy estetizante, ¿no? Para que veas que de todo... Es maravilloso. Es un típico árbol que crece torcido, jamás se endereza. ¿Verdad? Crecen dos, se hace uno, se vuelve a ramificar aquí, apenas se junta Pero para tú crees que volverse se hacen dos, maravilloso. pues no será esto que crece para abajo. No, ¿Pero cómo va a crecer para abajo? entonces, No, espérate, es que son dos árboles. Este es uno y este es el otro. ¿y cómo se corta? Pues no sé, se vieron aquí y hicieron Un pacto de un amor. pacto, literalmente de amor, porque mira, tiene su rayita de mujer. Sí, y acá está lo otro. Sí, y ahí está lo otro, exactamente. Lo otro. Aquellito. Después de estas tijeras, de estas ventanas, de estas máquinas de escribir, Magali empezó a hacer lienzos de baños. Ya era un poco el colmo, ¿no? Pintar tijeras, pintar máquinas de escribir violentadas, pintar esas ventanas hacia mundos imaginarios, y después hacía baños donde los excusados, los lavamanos, las regaderas, las paredes de los baños eran ya no seres vivos, sino un poco las hijas de estas ventanas, las tijeras y las máquinas de escribir. Eran espacios del alma, y de un alma muy, muy despierta a lo que es la vida, a la inminencia de la muerte o la posibilidad de la muerte, a la aspereza de que el tiempo pase, a la grosería de estar todos encerrados adentro de un cuerpo y de no poder comprender a los demás, pero de querer entenderlos. Había algo muy poético, muy auténtico, pero poético en el mejor sentido de la palabra poético. No es que fueran unos cuadros lindos, entrecomillados, ni unos cuadros limpios, entrecomillados, sino que eran unos cuadros irritantes, de nuevo voy a usar la palabra groseros, y que dejaban ver algo muy íntimo y muy especial que nos era inherente a todos.
Nosotras dos empezamos ya desde hace años a hacer canciones. Ella, pues en sus cuadros, en sus pinturas, tiene pues frases y dichos, cosas que ella, palabras que pone, ¿no? Una vez que realmente fue la primera vez que nos pusimos a platicar más en serio, más cercanas así de cosas que hacíamos, ella me dijo que le gustaba mi música, le gustaba lo que yo hacía y dijo, me gustaría darte un dibujo y me gustaría que tú me dieras algo de música, ¿no? Entonces hicimos un intercambio en la cual ella quedó muchísimo más, bueno, yo quedé muchísimo más beneficiada que ella porque me quedé con este dibujo, que inclusive este dibujo aquí de Me caí de mis zapatos, luego se convirtió en una canción, porque me parece que lo que ella escribe son ideas así como muy claras, muy sencillas y como muy cantables, ¿no? Muy frases muy directas al corazón, muy, muy al grano, ¿no? Entonces esa fue nuestra primera canción juntas. Comencé a deletrear la fórmula secreta de poderte conquistar. Me caí, me caí de mis zapatos. Me caía de mis zapatos. Quise llegar a la punta, ver el amor desde lo alto, ser la número uno, siquiera de vez en cuando. No es que estuviera muy alta, ni tampoco muy bajita, pero le fui dando alas a este amor arrebatado. Fíjate que yo tuve una cosa rara, porque por un lado, yo sentía que era, y además creo que físicamente me veía un poco así, un ser como indefinido, ¿no? Así, ya sabes, la sexualidad, la mía asumida, no era una sexualidad ni feliz ni armoniosa, era muy conflictiva, justamente por este rollo de que la sexualidad femenina, la que se me proponía a mí desde mi casa, era, ya sabes, volverte ama de casa, tener hijos, todo que ahora a lo mejor amo, pero entonces me parecía el infierno. Y por otro lado, el trabajo que a mí me interesaba más y que conseguí de una manera muy casual era de mujeres. Yo en esa época llegó a mis manos un libro de Eva Hess, que acababa de morir prácticamente. Es un libro que me impactó muchísimo. Tenía un trabajo que estaba, ya sabes, con esta cosa como visceral, como Frida Kahlo, de una manera mucho más abstracta y contemporánea. Y por otro lado también tenía sentido del humor, pero era por otra dirección. Entonces yo fui buscando y siempre me resultaba mucho más atractivo el trabajo de las mujeres que, no Judy Chicago, Judy Chicago me parecía detestable, pero gente que había, ya sabes, había entrado por un rollo totalmente visceral, pero donde se había cabido al humor, a la tragedia, a la violencia, y que curiosamente te digo era como de mujeres. Me gustaba mucho Boyce también, pero creo que Boyce porque tenía toda esta cosa como con la cosa gráfica y porque sus dibujos eran muy extraños y yo me sentía muy pegada a esos dibujos de él, ¿no? Aunque ya sabes, yo nada más lo conocía por reproducción, hasta muy en los 80s vi algo de él. Y luego sí creo que esta formación, este movimiento feminista de los 70s, a mí, en lo personal, me ayudó a liberar, ¿no? Me ayudó, ya sabes, a crecer, a tener esta idea de las amigas. Bueno, que yo tuviera a mi amiga Jesusa, que fuéramos tan diferentes, que ella fuera tan fuerte y tan terca en sus propias cosas. Tú sigues siendo. Ya sabes, a mí eso me daba una cosa de valor, ¿no? Si te hubieran dicho de joven artista, unos 20 años o 23 años o 24 años que ibas a pintar flores, ¿no te hubieras muerto de la risa? No, bueno, me hubiera horrorizado. De hecho, por eso era la crisis o la parte del regreso, porque era un tema muy trivial y es un tema como muy hacia las mujeres. Bueno, además, aparte mi mamá pinta flores, no que los haga mal, pero es como un límite del mundo, ¿no? Es como un cerco. Y yo quería justamente ser una persona totalmente diferente a lo que se proponía, lo que proponía mi mundo, ¿no? Yo quería irme como a la otra acera. Yo quería hacer otra cosa. De hecho, yo me acuerdo muy bien de adolescente y creo que en eso
lo compartía mucho contigo y con Jesús, yo quería ser casi hasta como muchacho, ¿no? Que esta cosa de la feminidad no fuera esta especie de estorbo que parecía ser en generaciones anteriores en la cosa del arte. Yo quería ser libre, yo quería, o sea, si había necesidad de ser grosera y desterrada, pues había que serlo, ¿no? Y en los 30 pensé que ese destierro era un destierro muy injusto, porque el peor era el que uno se otorgaba, ¿no? El que uno, donde tú ya no podías entrar y era el mundo de la feminidad, el mundo de la belleza, el mundo de la maternidad, y que también pensaba que era a lo mejor lo que yo no había acabado de resolver. Pero que era justamente cuando éramos jóvenes artistas lo que nos provocaba náuseas. Sí, Nos claro. parecían horribles las mujeres que pintaban bodegones, que pintaban flores, que tenían hijos, que se pintaban, que se bañaban, que se compraban vestidos, se peinaban. Nos parecía horrible. Sí, nos parecía horrible. Horrible. Siempre Sí. andábamos de jeans, Sí. con la misma camiseta, riéndonos de todo el mundo. Yo todavía me acuerdo bien que yo tenía un saco en la escuela y me lo abrochaba con un cinturón, con un seguro de estos, ya sabes, con estos de que lo usaron los punks. Ahí me iba yo, ¿no? Y claro, todo el mundo decía, esta pobrecita, y yo sintiéndome genial. Magali empezó a hacer interiores, pintaba sillas, mesas, bodegones, y creo que adentro de una casa, adentro del espacio de un departamento o adentro de las páginas de un libro fue que Magali descubrió a las plantas y empezó a hacer grabados de flores, flores que parecían todas anormales, que parecían artificiales, que parecían todas como expresiones de extrañezas, de cosas que le eran raras y que podía ella usar para crear unos grabados, que fue lo primero, si no me equivoco. Ya ella me desmentirá si digo mentiras. En estos grabados había todo lo expresado anteriormente, pero entraba un ingrediente nuevo que crucificaba al artista, y era la búsqueda de la belleza. La crucificaba en el mejor de los sentidos. La crucificaba porque la ponía entre la espada y la pared, entre el clavo y la pared, la obligaba a enfrentarse a una realidad, y la crucificaba porque era doloroso y la hacía sangrar. Y la sangre de este dolor con lo que ella se enfrentaba la hacían pintar objetos bellos, extraños, difíciles, violentos, también groseros como todos los demás cuadros, también irreverentes, pero bellos, enormemente bellos. Y aquí empezó la exploración vegetal de Magali Lara. Exploración que ha llevado hasta donde vamos ahora, a unos extremos que creo que nadie más que ella podía imaginar, porque ha primero encontrado más plantas para retratar en sus cuadros, por decirlo así, pero también ha encontrado muchas maneras de hacerlas vivas. Ha encontrado cómo tomando la parte consigue un todo, ha encontrado cómo sacando la raíz, poniéndolas a volar, volteándolas de cabeza, recortándolas, violentándolas, forzándolas, las ha llevado a momentos de expresión que creo que nadie ha conseguido con las plantas más que Magali Lara. Para mí, conocer a Magali ha sido de los regalos más grandes que me han tocado en la vida, y conocer a su arte y a su trabajo también. Si yo hubiera sido pintora, cosa que no fui, pero si hubiera sido pintora, ¿cómo me hubiera gustado ser Magali Lara? Que a veces es necesario, ya sabes, poderse ir. Esta famosa cosa de poderse ir, yo digo a veces a viajar o ocupar otro lugar, otra de las personalidades que tienes, ¿no? Yo digo, a lo mejor, ya sabes, dedicarme a ser lectora, una verdadera lectora, y que tenga yo literatura, no sé qué. Yo vaticino, si me dejas hacer de bruja, que creo que tengo derecho con el cabello tan largo, y mi escoba que dejé allá afuera, que a los 50 años harás lo que hiciste a los 30. A los 30 años te reinventaste como pintora. Yo no me puedo imaginar a Magali Lara sin pintar. No puedo. Tu ánimo de exploradora y de dejarlo todo para ser legítima, porque es lo que quieres como pintora, Sí. creo que te va a llevar otra vez
a pintar algo distinto y que nos sorprenderás con alguna otra impertinencia como pintar flores o impertinencia como fue en su momento pintar las tijeras o pintar excusados, que era un poco el colmo. No sé qué vayas a hacer, pero eso me imagino, quién sabe. A lo mejor. Ya no tendrás mi boca, ya no tendrás mi aroma.